Bueno, básicamente como venimos ya charlando, ¿no es cierto? El famoso lacito rosado que ya se ha popularizado cada vez en el mes de octubre, es el mes que se ha dado mundialmente en llamar el mes de la concientización y la prevención del cáncer de mama, ¿no? Es decir, tomar conciencia de la importancia de los controles. Y bueno, tomando en cuenta también de que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, es el primer cáncer, digamos, la primera patología oncológica en muertes también en la mujer. Después está el de cuello uterino, que también es muy frecuente, y después ya un poco más lejos todos los otros ginecológicos. O sea que realmente estamos hablando de una patología muy importante. Se considera que más o menos si toda la población de mujeres viviera hasta los 85 años, 1 de cada 8 en algún momento de su vida tendría cáncer de mama. Es realmente alarmante. Llama la atención cómo ha ido disminuyendo ese número, ¿no? Antes era 1 cada 15, cada 13, y yo he vivido esa etapa de disminución en cuanto al número o aumento en la frecuencia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo han aumentado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer, los hombres, 1 de cada 100 cánceres va a ser en el hombre, ¿no? Y lamentablemente a veces vemos hombres que llegan tarde porque no se tiene en cuenta de que el hombre puede tener cáncer también de mama. Entonces, el sexo femenino, la edad, con el paso de los años, también se van alterando las células hasta que se daña el ADN y estas células comienzan a multiplicarse en una forma descontrolada. También tenemos la actividad física, que hoy en día, a pesar de que hay todavía conciencia de hacer actividad física, pero el sedentarismo es uno de los factores de riesgo. La obesidad es uno de los factores de riesgo porque hormonalmente en la grasa se produce estrógeno que también alimenta a los tumores. También los factores hereditarios, ¿no es cierto? Es muy importante si hay algún antecedente familiar porque ya esas personas tienen una predisposición más importante. Y otra de las cosas que también vamos a mencionar es la vitamina D. Porque hoy en día hay mucho encierro, ni que hablar de la pandemia, y la vitamina D se están haciendo muchos estudios donde se sabe que aumenta y mejora la inmunidad y disminuye el riesgo de cáncer, entre otras de las patologías, ¿no? Entonces, todos estos factores son los factores de riesgo que hacen que pueda alterarse las células. Aunque actuemos con todos esos factores, que es la prevención primaria, alguna de esas células igual pueden alterarse. Entonces, si esas células de todos modos se alteran, tenemos lo que es la detección precoz. ¿En qué consiste? Hacerse un examen mamario mensual, autoexamen como para conocer las mamas, ver si hay alguna deformidad, algún cambio. También concurrir a un médico especialista, al ginecólogo, 1 vez al año haciendo los controles y que forme parte del examen físico también el examen de las mamas. Hacer ecografía en las personas menos de 35 años, porque sobre todo si hay alguna cosa normal que haya notado. Y entre los 35 y 40, una mamografía, y más allá de los 40, una mamografía anual, es decir, 35 y 40 una para tener de base, y después de los 40 hay que hacerlo anualmente, ¿no? Si hay antecedentes de cáncer de mama, empezar 10 años antes que el familiar. Cuando hay antecedentes. Cuando hay antecedentes, por ejemplo, la madre lo tuvo a los 50, se empezaría a los 40, pero si lo tuvo a los 35, por ejemplo, tendría que empezar a los 25, porque estamos viendo en personas jóvenes también cáncer de mama. Así que eso sería la detección precoz. Y una vez que se detecta, entonces ahí los tratamientos, que es lo que siempre insistimos, ¿no? Que los tratamientos, gracias a que hoy se toman más a tiempo los tumores,
podemos hacer tratamientos más conservadores, es decir, hoy se conserva en la mayoría de los casos la mama, se saca solamente el tumor con margen sano y se saca solamente un ganglio o dos, que es el ganglio centinela. Si este está afectado, se saca algunos ganglios más. Entonces ya no son esas tremendas cirugías que tal vez recordamos bien antes con nuestros brazos hinchados y esas cirugías tan mutilantes, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Justamente de hacer los controles y hacer controles periódicos. Y después, bueno, a veces hay que complementar con quimioterapia, siempre que se conserva la mama hay que hacer rayos para poder evitar que el resto de la mama pueda tomar el mismo camino, pero estamos hablando hoy de curación a pesar de que es un cáncer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir, resumiendo, es lo peor que podemos hacer es hacer la negación y tener miedo, ¿no? Hay que controlarse y si aparece algo, pensar con mente positiva de que realmente tenemos posibilidades de salir adelante y posibilidades de curación siempre que se tome a tiempo, ¿no? Así que, bueno, creo que eso es, en resumen, lo que hemos charlado y también es a lo que apuntamos en el mes de octubre, ¿no? De que toda persona que tal vez no se ha hecho un control, que no tiene el hábito de controlarse, piense que no hay que esperar a tener síntomas, porque cuando se tiene síntomas muchas veces puede llegar a ser tarde, ¿no? Yo le escuchaba hablar a usted, doctora, y pienso que, a ver, los métodos de prevención arrancan desde el diálogo familiar, porque usted me decía, hay que consultar si no hubo casos en la familia, o sea que desde muy temprano se tiene que comenzar a charlar en la mesa familiar, o sea, en la intimidad de la familia, cómo viene todo, ¿no? Totalmente, y los hábitos, ¿cuándo empieza la prevención? Desde la niñez, ¿por qué? Porque un hábito alimenticio no se cambia de un día para otro. ¿Y qué pasa con nuestros genes? Nuestros genes se van alterando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores. Tenemos las irradiaciones, hoy justamente escuchaba una charla en un congreso online que están hablando tanto de los plásticos, por ejemplo, los plásticos de los envases plásticos que tienen sustancias que son cancerígenas, ¿no? Y estamos expuestos hoy en día permanentemente a tantas sustancias conservantes, colorantes y demás, que tenemos que tratar de también tener una dieta lo más natural posible, ¿no es cierto? Con las cosas, frutas, verduras, cereales, cosas integrales, cosas que también nos ayude a la inmunidad. Es importante que el cáncer no es un solo factor, es multifactorial. Entonces, todos esos factores van a hacer que se vaya dañando nuestro ADN, hasta que en un momento ese ADN, que es el que controla las células, ya está tan dañado que la célula pierde el control y comienza a multiplicarse, ¿no es cierto? Entonces, tal vez tenemos una genética, tenemos antecedentes familiares, pero depende de nosotros si tal vez vamos a tener a los 40, a los 60 o nunca, dependiendo de si realmente tomamos en cuenta todos esos factores. Bien, la mañana charlábamos, usted me decía que a las mujeres les cuesta por ahí el control. No solo a nuestras mujeres, a nosotros los hombres también nos cuesta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto asistir al médico y hacer un control? No esperamos, a ver, ¿cómo no te hiciste el control? Y ya pasaron varios años, pasaron 10 años, pasaron 15, 20 años. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué manifiestan? Dos motivos, ¿no? Una es que lo más importante que refieren las pacientes en el consultorio es decir, yo me sentía bien, yo no siento nada, ¿no? Inclusive a veces vienen, tal vez, les parece ya que hay que sentir algo para ir al médico, ¿no? La idea de ir y decir, no siento nada, simplemente vengo a un control, no era parte de lo que ocurría hace unos años. Entonces, ha tardado un poco y va tardando en cambiarse esa forma de pensar. Entonces, muchas veces yo les digo, bueno, tendría que hacerse una mamografía. No, dice, pero yo me siento bien, no siento nada. No, cuando nosotros tenemos, o con un cáncer de cuello de útero, por ejemplo, cuando hay un sangrado, hay una pérdida, muchas veces ya es tarde. El Papa Nicolau adelanta 5 a 7 años.
el cáncer realmente con lesiones premalignas. Con la mama pasa lo mismo. Podemos adelantarnos 5, 7, 8 años con algunas pequeñas células que tal vez lo único que produzcan es una calcificación en la mamografía, que va a ser un tumor palpable después de varios años. O sea que es ahí donde realmente tenemos que apuntar, ¿no es cierto? Y eso solamente se hace con el control. Y el segundo motivo es por el miedo, ¿no? A veces inclusive tenemos pacientes que tal vez hace 2 años, 3 años que han notado algo y dicen, bueno, yo tenía miedo de consultar. Pero en el momento que consultan es peor porque los tratamientos son mucho más agresivos, ¿no? Tal vez en el otro momento no necesitaban quimioterapia, con una cirugía en menos ya terminaba, ahora hay que hacer una cirugía más agresiva, quimioterapia, y capaz que ya inclusive hasta tuvo metástasis, es decir, ya está en otros lugares del cuerpo donde no podemos hablar de curación. Por eso la negación o el temor no ayuda, ¿no es cierto? Eso yo creo que son básicamente los motivos por los cuales no se va al control. Luciano, estas charlas van a continuar, ¿no? Seguramente. Bueno, ahora quedan algunos espacios de concientización a nivel público, o sea, entregando la cintita como tiene la doctora ahí en la calle, y bueno, después vamos a tener otras charlas, pero ya lo más importante era la doctora que justamente iba a tratar del foco del cáncer de mama y la prevención de ello, ¿no? Para cerrar, doctora, el principal consejo para este tipo, ¿cuál sería usted a la cámara? Bueno, es la prevención comienza desde la niñez, pero nunca es tarde para cambiar los hábitos, nunca es tarde para cambiar los hábitos. Recuerden, ejercicio. La caminata es lo mejor, por ejemplo, 3 veces por semana, unos 2 o 3 kilómetros y a un ritmo más o menos, digamos, no necesariamente aeróbico, pero un ritmo importante. A veces las pacientes me dicen, bueno, no, yo hago todas las cosas en mi casa. No es lo mismo. Ponerse zapatillas, salir a caminar, exponerse al sol, al aire libre, una dieta con frutas, con verduras, mantener un peso adecuado. Todas estas son cosas que ayudan, una actitud positiva. El estrés es tremendamente inmunosupresor, ¿no? Y todas esas cosas hacen que nos bajen las defensas y que estemos expuestos a que nuestras células pierdan el control. Y bueno, como decíamos, si a pesar de todo pasa, bueno, que sea tomado a tiempo. Así que bueno, los incentivo a cuidarse, a tomar conciencia. Nunca es tarde para poder hacer algún cambio de hábito, pero no solamente por el cáncer de mama, también se lo va a agradecer el corazón, va a haber menos riesgo de hipertensión, de diabetes, de enfermedades crónicas, así que realmente vale la pena. ¿Dónde le encontramos, doctora? En el Sanatorio Adventista en Puiggarío. Sí. Ha sido un gusto y gracias por esto de la prevención y bueno, a que nos animemos todos a visitar al médico más temprano. Gracias a ustedes por ayudar a promover la salud. Gracias.